Hola, muy buenas tardes para todos. Espero estén teniendo un excelente día. Me alegra y me hace sentir muy bendecida y muy honrada por tener la oportunidad de compartir la conferencia el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema práctico con respecto a nuestra relación con Dios. Quiero antes pedir que oremos al iniciar esta conferencia o este mensaje que vamos a escuchar. Siempre iniciando dándole toda la gloria y toda la honra a Dios, porque Él es el que pone en nosotros hacia el querer como el hacer. Gracias, amado Padre de los cielos, nos presentamos delante de ti para darte gracias por este día, para bendecir tu nombre, para pedirte que nos hables al oído, para decirte que inclinamos nuestro oído para escucharte, para pedirte, Señor, que hagas, Señor, en nuestras vidas conforme a tu corazón y a tu voluntad, que pongas gracia en cada palabra, Señor, y que sea el mismo Espíritu Santo hablando a través de este mensaje. Gracias te damos, Padre, por este día. Gracias, amado Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Empezamos así entonces con nuestro tema de hoy, el desafío de percibir a Dios. En la actualidad hemos visto cómo en la cotidianidad se hacen diferentes challenges, se hacen diferentes retos, se hacen cosas superficiales como para pasar el tiempo, y se hacen o se generan retos para temas mucho más importantes o más profundos, como algunos grupos de poblaciones vulnerables o temas relacionados con el medio ambiente. El día de hoy vamos a meditar y vamos a reflexionar en este challenge, pero de ver o de percibir a Dios. Ya que para nosotros como hijos de Dios es supremamente importante este desafío. Este es un desafío que se nos presenta día a día, con la cotidianidad, con las cosas fáciles o las cosas difíciles. Este es un desafío que en general se le presenta a la humanidad, porque se presenta la cuestión de percibir o de creer en Dios. Y para los que ya hemos creído y ya hemos aceptado a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, es un desafío de percibirlo en todo momento, no necesariamente en los momentos buenos, sino en todo momento. Así que al respecto vamos a estructurar este mensaje de esta manera, a generar un contexto en el cual nos vemos desafiados a percibir a Dios, y cosas fundamentales como las preguntas que nos hacemos alrededor de esto, el problema o los problemas que se nos presentan, el desafío mismo y la solución que es provista por el mismo Dios. Vale la pena entonces cuestionarnos acerca de esta palabra, percibir. Los sinónimos asociados a esta palabra son ver, notar, darse cuenta, advertir, distinguir, discernir, sentir, recibir, disfrutar, conocer, comprender, concebir. Son verbos que implican una acción intangible en todos. Y señalamos dos sumamente importantes, que son ver y conocer. Al percibir estamos hablando también del desafío de ver a Dios y de conocer a Dios. Y nos desafía la vida misma, porque Dios no es una persona visible y no es una persona a la que se le pueda conocer simplemente sabiendo la opinión de otros. Por ejemplo, hay que, para ambas cuestiones,
tener dos elementos fundamentales que vamos a ver después y que nosotros como hijos de Dios ya los tenemos claros como conceptos, pero necesitamos y nos vemos desafiados a llevarlos a cabo. Ver, pues vemos por medio de la fe y conocemos por medio de la palabra. La definición práctica de percibir es adquirir el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Así que nuevamente se nos presenta un desafío, porque Dios no es una impresión comunicada por los sentidos meramente. Ya lo vamos a ver más adelante. Dios nos creó compuestos de 3 partes. Somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu, tal como está evidenciado en 1 de Tesalonicenses 5:23, la primera parte. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esto nos deja un contexto, nos empieza a poner en un contexto que para ver a Dios necesitamos hacer o actuar en cada una de estas partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y ya vamos a ver cuál es la prioritaria para empezar a tener esa comunión con Dios. Por lo anterior y en aras de seguir descubriendo cómo enfrentar este desafío de percibir a Dios, necesitamos conocer a profundidad cada parte de nuestro ser y asimismo atender cada parte de nuestro ser. Recordemos entonces que el espíritu es donde habita la necesidad y el conocimiento de Dios. Aquí está la conciencia, la intuición y la comunión. Recordemos también que nuestro espíritu nace separado de Dios. Es Dios quien da vida a nuestro espíritu. Y al estar separado, tenemos problemas invisibles. Este es un gran reto y un gran desafío, porque al no ver esto como un problema, pues no atendemos el problema. Pero recordemos que en la palabra de Dios dice que tenemos muerte espiritual, según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos condenación al estar separados y no tenemos acceso a la vida después de la vida. En Juan 3:16 se provee la solución, nos cuenta el Padre, nos cuenta Dios a través de su palabra cuál es la solución. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que a un gran problema, una gran solución. Por eso, los que hoy hemos creído y hemos recibido a Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, entonces resolvimos de cierta manera el problema, ese problema invisible, ese gran desafío de poder tener una comunión con Dios y que el Espíritu de Dios entre a morar en nosotros. En la humanidad, todos más bien, somos creación de Dios, pero no todos son llamados hijos de Dios. Aquí la palabra de Dios nos ilustra en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos resolviendo poco a poco los desafíos. Ya en este panorama no estamos simplemente muertos espiritualmente hablando. Ya hemos recibido vida y ya nos llamamos hijos de Dios por medio de la fe al haber recibido a su Hijo unigénito. Entonces se nos abre la posibilidad de percibir a Dios en espíritu, como es Él. En Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Empezamos a tener
un conocimiento que se sale de lo intelectual y entra en el campo o en el ámbito espiritual. Aunque esto se presenta como un desafío en el cual muchas de las personas que creen o que creemos en Cristo, ya diríamos, ya pasamos este desafío, realmente es el primer desafío en el que está queda la mayoría de la humanidad en este momento, pues todavía no han podido en su conciencia discernir que hay algo más, ese espíritu que es el Espíritu de Dios que quiere entrar y morar en nuestro espíritu para darnos vida. Así que en este aspecto, en esta parte de nuestro ser, muchos hemos pasado el desafío, pero muchos otros todavía están intentando y divagando en otras cuestiones que hacen que no cumplan y no resuelvan este problema y este desafío. Y al cobrar vida en nuestro espíritu, es aquí donde podemos conocer los frutos del Espíritu Santo. Esos frutos que no se pueden producir humanamente, solo se pueden producir en el Espíritu de Dios. Gálatas 5, 22, 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos los seres humanos buscamos un estado de plenitud y un estado de bienestar en el que podamos sentir amor, en el que podamos sentir felicidad, en el que podamos experimentar paz en todo momento, que todas las situaciones sean para nosotros situaciones en las que tengamos dominio de nosotros, dominio propio, y tengamos uso de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, etc. Pero es inútil intentarlo en nuestras fuerzas. Tarde o temprano vamos a fracasar. Tarde o temprano nos vamos a cansar de amar mucho o de estar muy alegres o de sentir paz, etc. Solo por medio del Espíritu Santo y a través de su acción poderosa es que nosotros podemos experimentar esos frutos de forma sostenible. Por eso es que resolver los temas espirituales es el primer paso a cumplir este desafío de poder percibir a Dios. Pero en este mismo desafío continuamos conociendo las partes de nuestro ser que a la vez nos van a ir presentando nuevos retos para resolver. Esta parte de nuestro ser habita como en la mitad de nosotros, que es el alma, y es donde habita el conocimiento de nosotros mismos. Es donde está la mente con todos los pensamientos, los recuerdos, etcétera, las emociones, que la Biblia también llama el corazón, en donde se encuentran todo este tipo de sentimientos como la alegría, la rabia, la tristeza, la satisfacción, etc. Y también la voluntad, que es la que acciona o detona nuestro actuar, nos pone en marcha a hacer determinadas cosas. Esta es el alma. En Isaías 26:3 encontramos: tú, Dios, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En este aspecto de nuestro ser se libra una batalla, porque Dios nos está diciendo que guarda en completa paz al que persevera, no es solo al que intenta una vez, al que hace como el esfuerzo una vez, un día, no, al que persevera. La perseverancia es constancia, es continuidad. Así que continuamente hay que tener la voluntad de tener pensamientos y emociones encaminados hacia Dios, a pensar en Él, a perseverar en sus cosas.
pero sabemos que el mundo trae infinitas preocupaciones, infinitos pensamientos que llegan por medio de nuestros sentidos a confundir. Es aquí donde el enemigo hace una batalla también para nosotros y nos genera un desafío gigante, aun cuando ya tenemos una vida espiritual construida. Él puede hacer nido acá. Este enemigo, el diablo, es muy peligroso y tenemos que estar sumamente atentos y perseverar en el pensamiento de Dios y hacia las cosas que son de su agrado y que por supuesto son para nuestro beneficio, porque Dios no nos pide ni nos exige cosas por capricho, sino porque Él sabe que son de beneficio y para bendición de nosotros, de nuestra vida y de nuestra alma. Nuestro ser se completa con nada más y nada menos que con nuestro cuerpo, con lo tangible, con lo que genera la interacción con el mundo físico. Es donde está la fisiología, la morfología y la anatomía, o sea, donde habitan nuestros órganos, nuestros sistemas, la forma de nuestro cuerpo. Génesis 2:7 dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El cuerpo es un diseño y una creación de Dios. Es una vasija, como Él mismo lo llama en su palabra. Somos una vasija que alberga el alma y el espíritu. Somos el contenedor. Esto que podemos palpar y tocar es el contenedor de esos dos aspectos tan importantes que es el alma y el cuerpo. Primera de Corintios 6:20 nos dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es sumamente importante. Ya habiendo pasado los demás retos, ¿cierto? Habiendo experimentado la nueva vida espiritual, habiendo perseverado en los pensamientos de Dios para que podamos permanecer en completa paz, nos queda que nuestros cuerpos sean glorificados a Dios, sean entregados a Dios, porque lo que aquí nos está diciendo Dios es que son de Él. Nuestros cuerpos los dominamos nosotros en el sentido de que los caminamos, los usamos, ¿cierto? Todos los días, pero nuestros cuerpos son de Dios y nosotros somos simples administradores, y estos cuerpos son de Dios porque Él los compró por un precio muy alto, que fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos el desafío que si queremos percibir a Dios, tenemos también que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Tener claros estos tres aspectos que componen nuestro ser es de vital importancia para que podamos tener una vida victoriosa y una vida que perciba constantemente la presencia de Dios. No vamos a tener como tal muchos días o una cotidianidad llena de sensaciones o de cosas tangibles como tal para percibir a Dios, pero vamos a poder percibirlo a través del conocimiento y por supuesto de su palabra y de la fe que ponemos a su palabra, porque debemos creerle a Dios, a todo lo que dice Él, porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, tal como lo dice en el libro de Números. Una pregunta importante que podríamos hacernos en este aspecto es: ¿cómo glorificamos entonces a Dios? Dios en su palabra menciona todas las cosas que le son agradables y las que no le son agradables. Parte de lo que tenemos que hacer es que tenemos que alimentarnos bien, tenemos que dormir bien, tenemos que ejercitar nuestro cuerpo, pero esas no son las cosas más relevantes. Eso es solamente
parte de lo que Dios nos pide para que tengamos una buena administración de nuestro cuerpo y por ende de nuestra salud. Dios nos revela en su palabra que por medio de nuestro cuerpo cometemos muchísimos pecados que tenemos que evitar: fornicación, adulterio, enemistades, pleitos, celos, homicidios, borracheras, etc. Esto también lo podemos encontrar en el libro de Gálatas, que está justo antes de lo que produce el espíritu. Nuestro cuerpo puede producir cosas desagradables a Dios, como las que se acabaron de mencionar. Por lo tanto, debemos esmerarnos para que nuestro cuerpo realmente glorifique a Dios. Así que en este resumen de lo que compone nuestro ser, tengamos muy presente que lo más importante para poder percibir a Dios es atender nuestro espíritu. Por supuesto, todas las tres partes son importantes, pero en esta parte de la palabra de Dios menciona justamente el espíritu en primer lugar: espíritu, alma y cuerpo. Quizá esto no es nuevo para muchos de ustedes y quizá esto sea al parecer repetitivo, pero tenemos que llevarlo a la práctica, porque a veces convertimos el conocimiento solo en teoría, y practicar el ver a Dios o percibir a Dios por medio del Espíritu implica que tomemos acción al respecto y que tengamos comunión diariamente con Él, que leamos su palabra y que intentemos conocerlo cada día. En la estructura que formulamos al principio para poder resolver este tema del desafío de percibir a Dios, nos hacemos una gran pregunta. Si sabemos que Dios es espíritu, la gran pregunta es: ¿lo estamos percibiendo? Si sé que Dios es espíritu, ¿lo estoy percibiendo? Y cuando me refiero a percibirlo, no es de una forma emocional o una forma material, sino percibirlo en conocer su voluntad y realmente hacer lo que Él quiere que hagamos. Es una pregunta que nos lleva a todos y a cada uno a la reflexión. Con esta gran pregunta que nos invita a la reflexión, llegamos a una cuestión que es importante entender. Hay canales que son insuficientes para percibir a Dios y que no nos van a llevar a la comunión con Dios, como lo son la experiencia emocional, que también está en la mente y se combina con el cuerpo. Las emociones no fueron dadas para revelar o para conocer a Dios o para percibir a Dios. De hecho, y son muy peligrosas y pueden llevar a muchas prácticas falsas. Así que hay que tener mucho cuidado de esto, porque Dios es decencia y es orden. No se manifiesta por medio de experiencias emocionales. En Proverbios 14:14 encontramos: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Proverbios 28:26 nos dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. Como lo mencionamos anteriormente, el corazón hace parte de los sentimientos. El corazón actúa en el alma, como también está expresado en la palabra de Dios. Y aquí nos dice que no nos confiemos del corazón, que definitivamente tenemos que caminar en sabiduría. Y la sabiduría viene del Espíritu Santo directamente a nuestro espíritu, actúa en nuestra conciencia, en nuestra intuición y en nuestra comunión con Él. En este camino de resolver el desafío de poder percibir a Dios, tenemos que ser muy conscientes del problema.
No vemos físicamente a Dios, lo podemos percibir a través del Espíritu, de nuestro Espíritu. Como lo veíamos en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que diligentemente tenemos que dedicarnos a el conocimiento espiritual. Pero tenemos un tropiezo, y es que tenemos un enemigo que no quiere y no tiene nada de interés que percibamos a Dios. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cuando un ejército se prepara para una guerra, para una batalla, tiene claro por lo general a su enemigo. Lo estudia para poder dar la mejor batalla y en lo posible ganar. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Y este versículo de Efesios 6:12, el Señor nos está abriendo un panorama muy grande en el cual no solamente nos revela que es una lucha espiritual, sino que hay toda una estructura de espiritualidad contraria a su espíritu. O sea, de espíritus malos, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes, maldad en regiones celestiales. O sea, son cosas que incluso nosotros no podemos percibir absolutamente, pero que por medio de la fe nos apropiamos de que Dios está advirtiéndonos de que todo eso existe y que tenemos que ser diligentes en nuestro espíritu para poder ganar el desafío de percibirlo espiritualmente. Así que seamos muy diligentes y conozcamos muy bien el problema para poder percibir a Dios. Una vez habiendo tenido claro el contexto, la pregunta, el problema, vamos al desafío mismo, al challenge que hablábamos al principio. Cuando hablamos de desafío, imaginamos una lucha o una pelea y el reto es alcanzar una meta. Y esa meta generalmente es una situación difícil que para salir de ella pues debemos tomar decisiones que se salen de lo común. Aquí se toca un punto fundamental y es la toma de decisiones. A cada minuto nosotros estamos tomando una decisión y tenemos que revisar qué está guiando la toma de esas decisiones. Si la está guiando los componentes de nuestra alma, si la está guiando los componentes de nuestro espíritu, si la está guiando simplemente nuestros impulsos físicos. Porque allí es donde va a empezar a constituir el éxito de cumplir el desafío y percibir a Dios en esas decisiones. Porque el punto no está en percibir a Dios por percibirlo. Necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos de su voz, necesitamos de su dirección, necesitamos de su aliento para poder conseguir el propósito que Él mismo ha destinado para nosotros. Por eso, al principio de esta conferencia les mencionaba que esto es una cuestión práctica. Percibir a Dios debe ser una cuestión práctica del día a día y necesitamos saber a qué nos estamos enfrentando para poder definitivamente percibirlo y que nada entorpezca esa relación y ese conocimiento en el día a día. Por eso es importante ver en este desafío qué nos pide Dios, porque en este desafío se nos presentan estas situaciones. Tenemos que percibirlo sin verlo o sentirlo. Tenemos que percibirlo cuando tenemos esquemas propios, mentales, cuando hay esquemas culturales y sociales, además,
Cuando no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en general, a veces en nuestra vida, a veces en la vida de las personas muy cercanas que nos rodean. Y Dios nos reta en su palabra a lo siguiente: a tener fe. Según Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que confiar en Dios, así al principio no lo veamos, así Él en momentos guarde silencio, cuando ya incluso hemos tenido y tenemos comunión con Él. Tenemos que, según Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestra forma de pensar para quitar de nosotros esos esquemas y para quitar de nosotros la carga de los esquemas mentales de otros que constituyen la cultura y la sociedad. Tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. En San Marcos 7:6, la segunda parte dice: este pueblo de labios me honra, mas en su corazón está lejos de mí. Y esta declaración afirma que el saber de Dios no es suficiente para conocerle. No es solamente llenarnos de conocimiento, incluso podemos leer y leer y leer la Biblia, pero necesitamos llenar nuestro espíritu, llenar nuestro ser con la esencia de Dios. Necesitamos conocer a Cristo. Dios nos dejó todas las herramientas para que nos relacionáramos con Él en todas las formas. La imagen de Cristo nos hace percibir a un Dios cercano, nos hace percibir a un Dios semejante, tal como lo decía Él en Génesis, en el capítulo 1, el versículo 27. Su Santo Espíritu nos da confianza, nos da paz, nos da guía, nos ilumina, nos ayuda a ser luz y sal para otros. Y nuestro Padre del cielo, nos protege. Y si no hemos tenido un Padre en esta tierra, tenemos que saber que Él es el Padre, que Él es el dueño de nuestra vida, que Él nos ama, nos cuida, nos protege, que Él está siempre con nosotros. Así como se lo dijo a Josué, que fuera valiente y que se esforzara, porque Él iba a estar con él todos los días de su vida. Y así esa misma promesa es para nosotros. Dios está con nosotros en cada instante, cada día de nuestra vida. Estos desafíos no solamente se nos presentan a nosotros, quienes ya hemos creído y quienes ya hemos recibido a Jesucristo, el unigénito de Dios, se le presentan a la humanidad entera. Y muchos, como lo hablábamos al principio, todavía están en el paso de conocer a Dios, en el paso de ver a Dios espiritualmente, en el paso de creer que Él es Dios Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y que su Hijo vino a la tierra a hacer una obra redentora por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un desafío que nosotros tenemos que cumplir como humanidad. Tenemos que percibir a Dios a cada instante, para que nosotros, como hijos de Dios, podamos mostrar con nuestras acciones y con nuestra vida a los que todavía no lo han percibido, porque nosotros somos la voz y la imagen de Dios ante los que todavía no lo conocen. Por eso, retémonos y cumplamos este desafío. Y hagamos que cada día cuente, para que nosotros percibamos al Señor. Perseveremos, como decía Isaías, que nuestro pensamiento persevere en Dios, no solamente para que tengamos paz, sino para que podamos percibirlo en cada aspecto de nuestra vida. Debemos percibir a Dios aún cuando tenemos problemas, cuando llegan las enfermedades del cuerpo y del alma, cuando hay dificultades económicas, por las jerarquías económicas injustas o por nuestra mala administración
de los recursos que Él nos da. Cuando hay malas personas en nuestro entorno, bien sean familiares, amigos, enemigos, falsos maestros, personas que engañan, tenemos que percibir a Dios cuando hay injusticias sociales que nos cargan, y por eso hay muchas personas que protestan y que no protestan en vano, porque hay hambre, porque hay pobreza, porque hay desigualdad, hay malos gobernantes. Tenemos que percibir aún así a Dios, tenemos que retarnos a percibirlo, porque San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo ya venció hace más de 2000 años en la cruz y va a volver a vencer este sistema y este esquema injusto. Creámoslo o no, así va a ser. Simplemente tengamos esperanza y ayudémonos a nosotros mismos, los que ya conocemos, en tener una comunión constante con Dios para que seamos esas personas que Él quiere que seamos y mostremos a esas otras personas que todavía no han tomado la decisión, que puedan ver que hay algo diferente en nosotros, que esta esperanza de que nosotros sabemos de que Cristo ya ha vencido y que Cristo viene y va a gobernarnos con justicia, pueda alentar a otros, no como una fábula fantástica, sino como una verdad que se hace viva y que se hace presente, material en nuestra vida misma. Cumplamos este desafío cada día de nuestras vidas. Dios nos ha mostrado, nos ha revelado el problema. Allí está, algunos lo han visto, algunos lo hemos visto, otros todavía no. Pero lo importante es que Él no solo expuso el problema, sino que Él ha provisto la solución. Así que apropiémonos, primero por la fe, porque es en la obra de Dios que hubo un sacrificio santo y perfecto, y lo hizo con Cristo, su unigénito, para que en su resurrección nos diera vida eterna, nos diera victoria. Romanos 10:17 nos dice algo muy importante. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que tengamos comunión diaria en el Espíritu, justamente leyendo su palabra, teniendo comunión íntima con Dios, acudiendo a la oración, que es el mecanismo que nos dejó Dios para comunicarnos directamente con Él, a través del Espíritu Santo, a través de su Hijo Jesucristo. No faltemos ni un solo día en la comunión y en la presencia de Dios. Todos los días pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a comunicarnos con Dios profundamente, que nos ayude a conocer a Cristo, la personalidad de Cristo, para que imprima en nosotros esa personalidad, para que nos instruya y nosotros tengamos esa perfección que Dios quiere para nosotros. Salmos 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esto, aunque está en el Antiguo Testamento, el salmista está diciendo que Jehová tiene intimidad solamente con los que le temen. Así que tengamos un nivel de conciencia para poder saber que Dios tiene unas formas y que nosotros debemos adaptarnos a esas formas para poder percibirlo, para poder escucharlo, para poder entender lo que Él quiere para nosotros. E indispensablemente trabajemos en la renovación de nuestra mente, que es nuestra alma. Mediante una voluntad renovada, nosotros podemos alcanzar el dominio propio. Podemos controlar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo aún. Solo así podemos andar realmente en el espíritu. Volvamos a recordar Romanos 12:2.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos contó el problema, pero Dios mismo ya nos dio la solución. Acudamos a la solución, percibámoslo a Él en espíritu y en verdad, por medio de la fe y la comunión diaria y el trabajo en transformar nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder comprobar cuál es esa voluntad que Dios tiene para nosotros, que es sin duda, es agradable y es perfecta. Llegamos así a la conclusión de este tema práctico. Aunque no es fácil percibir lo que no hemos visto, podemos hacerlo por confianza en quien nos creó. Aunque esto realmente es un desafío, Dios nos ha provisto la solución. Así que preparemos todo nuestro ser para Dios, nuestro espíritu en oración y en fe, nuestra alma enfocando nuestros 5 sentidos en Él y para Él, y nuestro cuerpo en cuidarlo para Él, para ser un olor fragante para Él. Gracias, amado Dios, te damos en este día por permitirnos saber que este desafío es importante para poder tener intimidad contigo cada día, para percibirte, para tomar las mejores decisiones. Instrúyenos por medio de tu Santo Espíritu y danos, Señor, cada día el querer como el hacer, para hacer tu buena voluntad. Gracias, amado Padre, gracias, amado Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo. Que tengan un excelente y maravilloso fin de semana.